Bien, continuando con la disertación de nuestros temas en relación al curso de Derecho Penal 1, nos corresponde en esta ocasión hablar sobre algunos principios penales y específicamente sobre la institución de la extradición. El objetivo de este tema es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca los principios fundamentales del derecho penal, así como la figura de la extradición y sus diversas aplicaciones. Dentro de los principios vamos a ver algunos que se consideran importantes, abordemos en este tema. En primer lugar, el principio de territorialidad. Sostiene que la ley penal debe aplicarse únicamente a los hechos cometidos dentro de los límites del territorio del Estado que la expide. Y dentro de esos límites, la ley penal debe aplicarse a autores cómplices del delito, sin importar su condición de nacional o de extranjero, de residente o de transeúnte, ni la pretensión punitiva de otros estados. Esto de acuerdo a lo que establece el artículo 4 de nuestro Código Penal. Es en la doctrina y en las legislaciones la que indica que este principio de territorialidad es el más dominante para explicar el alcance espacial de la ley penal. Cuando hablamos del alcance espacial, o sea, del espacio que debe abarcar la aplicación de esa ley penal. Se fundamenta especialmente en la soberanía del Estado, por lo que la ley penal no puede ir más allá del territorio donde ejerce su soberanía determinado Estado. A este respecto, el artículo 4 del Código Penal establece territorialidad de la ley penal. Salvo lo establecido en tratados internacionales, este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción. O sea, la ley penal debe aplicarse en todo el territorio nacional a toda persona que infrinja un tipo penal, una conducta que está normada como antijurídica por el Código Penal. Tenemos otro principio bastante importante, el principio de extraterritorialidad. Es una particular excepción al principio de territorialidad ya expuesto y sostiene que la ley penal de un país sí puede aplicarse a delitos cometidos fuera de su territorio, tal y como lo establece el artículo 5 y 6 del Código Penal. ¿Cuáles son las bases del principio de extraterritorialidad? En primer lugar, este principio sienta sus bases en el principio de la nacionalidad o de la personalidad. La ley penal del Estado debe aplicarse a todos los delitos cometidos por ciudadanos por cualquier persona, ya sea contra sus ciudadanos o contra un extranjero. Delitos cometidos por ciudadanos aún en el extranjero. ¿Qué nos dice este principio de nacionalidad o la personalidad? Por este principio, la ley del Estado sigue al nacional donde quiera que éste vaya, de modo que la competencia se determina por la nacionalidad del autor del delito. Para que se aplique, es necesario que el delincuente nacional no haya sido penado en el extranjero y que se encuentre en su propio país, y se fundamenta ¿en qué? En un recelo o desconfianza, diríamos. ¿Desconfianza de qué? Que va a existir respecto de una posible falta de garantías al enjuiciar el hecho cometido por un nacional en un país extranjero. Como ya lo dijimos, tenemos el fundamento legal en su artículo 5, numeral 3 de nuestro Código Penal. También las bases del principio de extraterritorialidad se sientan en el principio real de protección o de defensa. Indica que un Estado no puede permanecer aislado frente a ataques contra la comunidad que representa por el solo hecho de que se realicen en el extranjero. ¿Qué quiere decir esto? De tal manera que la competencia de un Estado para el ejercicio de la actividad punitiva está determinada porque el interés lesionado o puesto en peligro por el delito sea nacional.
por ejemplo, una falsificación de moneda nacional o extranjera, ¿verdad? Su finalidad es la defensa o protección de los intereses nacionales por ataques venidos desde el extranjero. Esto lo encontramos en su fundamento en el artículo 5, numerales 1, 2 y 5 de nuestro Código Penal. Y por último, dentro de las bases del principio de extraterritorialidad también descansa en el principio universal o de la comunidad de intereses. Este principio sostiene que la ley penal de cada estado tiene validez universal, por lo que todas las naciones tienen derecho a sancionar a los autores de determinados delitos, no importando su nacionalidad, el lugar de la comisión del delito ni el interés jurídico vulnerado. La única condición es que el delincuente se encuentre en territorio de su estado y que no haya sido castigado por este delito anteriormente, tal y como lo establece el artículo 5 de nuestro Código Penal. Eso es en relación a los principios. Vamos a abordar ahorita un tema, una institución muy importante para los estados, como es la figura de la extradición. ¿Qué es la extradición? Es el acto en virtud del cual el gobierno de un estado entrega al de otro un sujeto a quien se le atribuye la comisión de un determinado delito para someterlo a la acción de los tribunales de justicia. Vamos a ver la importancia y naturaleza de la extradición. La extradición es un acto de asistencia jurídica internacional por medio de la cual los estados se prestan un auxilio penal a nivel mundial. La extradición, como una institución jurídico-penal internacional, juega un papel de primer orden, por cuanto los países del mundo cada vez tienden a no ejecutar las sentencias extranjeras. Eso por un lado, y por el otro, dada la rapidez y multiplicidad de medios existentes, sin la extradición, los delincuentes escaparían a la justicia penal fácilmente, con solo refugiarse en un país distinto. Pero recordemos que en cuanto a la importancia y naturaleza de la extradición, no siempre fue reconocida universalmente la legalidad de la extradición. Muchos se pronunciaron en contra, argumentando que se atenta contra el derecho de libre acceso al territorio de un estado y contra el derecho de habitar donde se quiera. Pero el criterio general hoy en día es que ha sido en favor de esta figura de la extradición, que sí es importante, que sí es aceptada socialmente e internacionalmente. Se ha dicho, por ejemplo, que es un deber de cortesía internacional entre los estados, que es un acto de reciprocidad jurídica, que es un acto de asistencia jurídica internacional, que es un deber de los estados. Sin embargo, el argumento más generalizado y aceptado se orienta en la realización de la defensa social contra el delito, basado en un fundamento de justicia intrínseca. Contemporáneamente y para la mayoría de los estados modernos, la extradición es una verdadera institución de derecho, basada en tratados y convenios internacionales, así como en leyes especiales de la materia. En nuestro caso, en Guatemala, esta institución se fundamenta en lo que establece el artículo 27 de la Constitución Política de la República, el artículo 8 del Código Penal, los artículos 34 al 381 del Código de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante, que también es ley en el país, por haber sido aprobado por el decreto 15-75 de la Asamblea Nacional Legislativa del 10 de abril de 1929 y ratificado por el Ejecutivo el 9 de septiembre de ese mismo año. Para el Código de Bustamante, la extradición es un acto de asistencia jurídica internacional, por medio del cual los estados se prestan un auxilio penal a nivel mundial. Vamos a ver ahora clases de extradición. En relación a las clases de extradición, doctrinariamente esta institución se clasifica de la manera siguiente. En primer lugar, una extradición activa, que dice que se da cuando el gobierno de un estado solicita a otro la entrega de un delincuente. A esta también se le conoce como extradición propia.
La extradición pasiva se da cuando el gobierno de un estado, mediante la solicitud de otro, entrega a un delincuente para que sea juzgado a un país requirente. En la activa dijimos, un gobierno solicita. En la extradición pasiva, un gobierno entrega. Extradición voluntaria se da cuando el delincuente se entrega voluntariamente, se entrega al gobierno del estado que lo busca para someterse a la justicia penal. A esta también se le conoce como extradición impropia. Tenemos también una extradición espontánea. Se da cuando el gobierno del estado donde se encuentra el delincuente lo entrega espontáneamente sin haber sido requerido para ello con anterioridad. Tenemos también una extradición en tránsito. Esta no es más que el permiso que concede el gobierno de un estado para que uno o más delincuentes extraditados pasen por su territorio. Por lo que el Código de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante lo considera como un mero trámite administrativo, esto regulado en su artículo 375. En esta extradición en tránsito basta con que se enseñe toda la documentación a las autoridades del país al que deben de pasar o cruzar para poder llegar a su punto final o de destino, y con eso es suficiente, ¿verdad? Pero se le conoce como extradición en tránsito. Y la reextradición surge cuando un primer estado pide la entrega al país que lo había extraído, basándose el tercer estado en que el delincuente cometió un delito en su territorio antes que cometerlo en el país que logró primero su extradición. ¿Cuáles son las fuentes de la extradición? Dentro de las fuentes de la extradición tenemos, en primer lugar, el derecho interno. Dentro de este derecho, la extradición tiene su fuente en los códigos penales y en las leyes penales especiales, como lo es el Código de Derecho Internacional o Código de Bustamante. Y la otra fuente es en el derecho internacional, que tiene como fuentes los tratados de extradición, que constituyen la fuente más importante, que consiste en acuerdos o convenios que se llevan a cabo entre los gobiernos de diferentes estados y por el cual se obligan recíprocamente a entregarse determinados delincuentes previo a cumplir ciertos requisitos. Y por el otro lado, las declaraciones de reciprocidad. Surge cuando no existen tratados de extradición en los cuales conviene que el estado demandante se compromete a la reciprocidad. Por esta declaración un estado entrega a otro y el otro se compromete que cuando este estado que ya le entregó uno requiera alguno que esté en su territorio, él se lo va a entregar de forma recíproca también, siempre y cuando cumpliendo con los requisitos necesarios. Concluyo con unas preguntas. Es el principio que dice que la ley debe aplicarse a los hechos cometidos dentro de los límites del territorio que las expide. Principio de legalidad, principio de extractividad o principio de territorialidad. Una segunda pregunta. Se da cuando el Estado entrega a otro Estado el delincuente, sin que éste haya sido requerido anteriormente. Extradición en tránsito, extradición voluntaria, extradición espontánea. Tercera pregunta. Es una de las fuentes de la extradición: fuentes legales, fuentes internas, fuentes formales. Muchas gracias.